Del 3 al 9 de mayo se realiza el Festival MUTEC, edición Argentina y España, edición virtual por la pandemia, especializado en música electrónica, creatividad digital, innovación, experimentación, sonora, visual, performática. Y hoy invitamos a charlar a uno de los exponentes locales que viene ya hace rato jugando a esto. Él es artista, sonoro, visual, juega justamente poniendo ahí en contraposición esos dos mundos como una especie de sinestesia, donde el sonido se puede ver y la imagen se puede oír. Él es Jorge Haro, un placer saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches y un gusto. Un gustazo, gracias por venir. Jorge, ¿qué nos, ¿cómo le explicarías a mi mamá lo que haces? ¿No? Porque ese mundo de investigación que no es fácil de explicar. Bueno, primero debería Sí. decir que me cuesta explicárselo a mi mamá. Ok. Pero bueno, lo intentaré. A ver. No porque mi madre no tenga, o digo, en descargo de ella, lo digo, ¿no? No Sí. porque no tenga una sensibilidad con lo artístico, sino porque, bueno, ella me llevó a estudiar el piano y esas cosas y después la vida me llevó a ese otro lugar. Sí. Pero nada, soy un artista que trabaja con sonido, con imagen y con la integración de ambas dimensiones perceptivas. En realidad, todo mi trabajo visual y audiovisual parte del sonido, es Sí. decir, a veces son obras que muchas veces no, que las genera el sonido, mejor dicho, y que aunque no esté el sonido presente, Claro. puede ser una obra lumínica, pero en donde las luces que se ven tienen que ver con alguna especie de traducción Sí. de parámetros del sonido en visualización a través de la luz, a través de la imagen en movimiento, etc. No es nada que no tenga ya muchos años de historia, muchos años de trabajo por artistas de todo el planeta. Y lo que sí es cierto que quizás algunos elementos tecnológicos hoy permitan que esta integración sea mucho más sencilla de hacer que hace tiempo atrás. Sí, total. Bueno, en ese sentido vos venís hace más de 20 años Sí. investigando y me imagino que los cambios de generaciones tecnológicas, ¿cómo los fuiste atravesando? ¿Empezaste? ¿Cómo fue que eran esos Bueno, primeros pasos, no? Sí. sí, son más de 30 años y claro, el primer contacto fue con sintetizadores analógicos, luego conocí todas las tecnologías híbridas, el paso a lo digital, lo mismo con la parte visual, desde el trabajo con no mío en particular, pero sí colaboraciones con gente que venía del cine experimental, así Sí. que tuve mucho contacto con la película como formato físico y luego ya los distintos formatos de video hasta que todo se ha transformado en un archivo, ¿no? Un Sí. archivo sonoro, un archivo visual, un archivo audiovisual y todas las interrelaciones posibles que pueda haber entre esos archivos a partir que como estamos trabajando en el dominio digital con información binaria, todo eso puede ser extrapolable a distintas dimensiones. Entonces, un sonido puede visualizarse, una imagen puede sonificarse, y esto es porque en definitiva el trabajo es con datos, y Claro. esos datos se pueden transformar en distintas dimensiones. Pero es cierto, y está muy bien la pregunta, porque he pasado de trabajar para
que se den una idea, Sí. con máquinas que tenían 2 megas de RAM. Sí, total. Hasta cuestiones actuales en donde, bueno, eso ya está muy potenciado exponencialmente, ¿no? Sí, las herramientas ahora son como infinitas en ese sentido. Absolutamente. Ahora, contrariamente a lo que muchos colegas y yo mismo en su momento buscábamos, era como una expansión de posibilidades, ahora lo que buscamos muchos es una restricción de posibilidades para que precisamente el foco esté en la obra y no en, digamos, la distracción técnica, porque evidentemente uno puede, todo el tiempo están saliendo cosas que en realidad no son nuevas, sino se venden como nuevas, no son necesariamente nuevas. Uh-huh. Algunas cosas sí son nuevas, otras no, pero bueno, la industria juega un poco con esto y el que es un poco más ingenuo, o porque es perezoso, o porque está en un momento de su vida en donde no se informó lo suficiente, puede caer en la trampa. Pero lo cierto es que hoy necesitamos más enfocar, y enfocar implica restringir, ¿no? Uh-huh. En sentido de, si tengo todo para hacer algo, es como no tener nada. Sí. En cambio, si tengo algunas cosas, tengo que ver qué hago con esas cosas. Y uno es ahí en donde elige. Quizás lo más difícil en este momento de superabundancia en eso, en, digamos, la oferta técnica, sea más bien elegir qué es lo que uno necesita y utilizar eso de la mejor manera posible. Bien, y en ese sentido, la tecnología te atrae desde el punto de vista como una como herramienta, como un ente en sí con el que conversás, con no sé, de qué forma te acercas cuando estás en la producción. Ya. Ambas cosas, porque por un lado es una herramienta, evidentemente. Si uno quiere hacer arte, tiene que hacer una obra, y la herramienta puede ser cualquiera: un pincel, un instrumento musical, un trozo de arcilla o una computadora. Ahora, también es cierto que hay algo en el desarrollo técnico que tiene algo de belleza y tiene algo de artístico. Einstein decía que una ecuación, además de cumplir con lo que se proponía, debía ser bella. Y hay algo en eso también, hay algo en la programación que tiene que ver con una belleza, o que tiene no solamente con la eficiencia, con lo que haga eso que debe ser, sino también para la gente que programa profundamente, que ese flujo de programación sea bello además, ¿no? Que sea limpio, que sea, bueno, según la estética de cada caso, pero que hay un componente allí. Yo creo que los desarrolladores de software hoy por hoy son artistas, y independientemente que no hagan aplicaciones dedicadas al arte, sino a otras cosas. Sí. Total, pero bueno, claro, hay algo muy, muy artístico en la creación de... Exactamente. A través de... hay un elemento, por lo menos en cuanto a la creatividad, a hacer eso algo que sea lo más claro y contundente posible, ¿no? Cuando uno se topa con una pintura del siglo XIX o incluso de cualquier época de la historia de la pintura, va a encontrar algo allí que es fascinante y maravilloso, y que tiene que ver con una mirada y con la utilización de una técnica, ¿no? De manejo de la luz, por ejemplo. Claro. Y eso mismo puede estar expresado en el código. Sí. Claro, se lee, se puede leer. Digamos, eso que hace la luz en realidad se puede leer de alguna forma. Tal cual. Ahora vos no escuchás, pero de fondo estamos escuchando A mayor B, ¿sería? Remodel, sí, ¿cómo sería? Sí, es
AB en realidad. AB. Ese símbolo es un poco como un símbolo poético, no quiere decir mayor, sino tiene que ver con lo audiovisual o sí. Ok, sí. AB es un trabajo de investigación basado en los límites de la percepción sonora y la composición espectral, las estructuras rítmicas regulares, la transformación sónica y el silencio. Esta es una remasterización que hiciste este año, lo pueden encontrar en el Bandcamp de Jorge Haro. Bueno, y decíamos también que venís hace más de 20 años, casi, ya podríamos arrimar 30 también, trabajando con el sonido, con lo visual, también das clases en la universidad, y un poco todo este viaje en Mutec se va a ver plasmado en una conversación que tuviste respecto a un libro que van a publicar. Que se llama... En realidad, el libro ya está hecho. Está publicado, sí. Es un proyecto que fueron más de 2 años de trabajo en ese libro. Lo publicó Plataforma Bogotá, que es un laboratorio de arte, ciencia y tecnología en Bogotá, Colombia. Bien. Y resume un poco 20 años de trabajo, del 2000 al 2020, basado en 7 proyectos. Sí. Y la entrevista en Mutec, que fue realizada por Norberto Cambiaso y Néstor Sonana, es sobre, digamos, todo el trabajo en todo este tiempo que redundó en esta publicación. Es una publicación que tiene, además del libro físico, tiene unos contenidos online a los que se accede a partir de unos códigos QR, que hay que escanearlos con un dispositivo móvil, y eso lleva una serie de aplicaciones sonoras, visuales, textuales, de hipervínculos, y que un poco la idea de esa app es exceder un poco el formato clásico del libro y llevarlo también a un formato contemporáneo. No es que el libro no sea contemporáneo, y sí. Yo, por cierto, rescato mucho el libro, me parece que es algo que todos debemos tener a mano en algún momento del día. Pero además de eso, nos gustaba esta idea que, claro, ahí sí hay algo que fue muy fuerte al momento de decidir esto, que es la idea de que el libro es una cosa cerrada, y que la aplicación no, porque si bien ahora hay una versión de esa aplicación puede evolucionar en el tiempo. Total. Y que se hace en un tiempo sea un poco diferente a como es ahora, y esas posibilidades de modificación que son propias del entorno digital, donde uno puede editar y reeditar cosas, nos parecía interesante como parte del libro. Lo que hace el libro en este caso es dar la entrada a contenidos online. Claro, en ese sentido tiene mucho que ver con tu trabajo, ¿no? No podía no ser transmedia o tener la posibilidad de ir evolucionando en ese sentido. Esa fue un poco la idea. Es un libro que al haber sido hecho con dinero público, no es un libro que se vaya a comercializar, sino que se va a distribuir en universidades, centros culturales, galerías de arte, festivales, etcétera, y que a partir del mes de julio-agosto, que es cuando en agosto se va a presentar oficialmente, pero a partir de fines de julio, principios de agosto, ya se va a poder además descargar un PDF desde la página de Plataforma Bogotá, la página web, y nada, el que quiera va a poder tener el libro como PDF, y obviamente también desde el PDF con acceso a los contenidos online. Total. Y a partir de mañana también en Mutec, virtual.mutec.org, creo, sí. Va a estar, disponible la entrevista, y en la sección de galería pueden ver una de las performances de Jorge. Es una pieza audiovisual. Una pieza audiovisual, perdón. Sí, es una pieza audiovisual. Es una pieza audiovisual de un proyecto que se llama Module Plus, que tiene distintos formatos. Es
una pista que también está en Bandcamp, es una instalación sonora en 8 canales, Sí. es un tríptico clásico de 3 cuadros, un tríptico clásico a nivel de obra de galería, de museo, Sí. y es además una pieza audiovisual, y esa es la que va a estar en la galería. Y espero que a futuro también sea un concierto acusmático en 3 dimensiones, pero bueno, eso es algo que está en proyecto porque necesita de una estructura de tiempo, sí, y de una estructura física de sistema multicanal de audio para poder generar una situación de imagen sonora 3D, ¿verdad? Sí, total. ¿Y cómo tu arte tiene muchas formas de expresión, desde lugares físicos que requieren de una acústica especial, una imagen, un video? ¿Cómo empieza? ¿Cuál es la punta del ovillo? ¿Cómo se va hilando cuando empezás a producir una nueva obra? No sé si todas tienen algo parecido, cada experiencia o si tenés, digamos, un método de alguna forma. Sí, a ver, siempre empiezan en una idea o un proceso de investigación. Lo que pasa es que después, como se dice en España, uno se pone al ajo y empieza a desarrollar las cosas y no termina teniendo una conciencia muy concreta de cómo las cosas se fueron sucediendo. Yo siempre le digo a la gente que cuando un artista les explica con mucho detalle qué es lo que ha hecho, no le crean, porque eso es posterior. Es como una novela posterior a lo fáctico. Claro. Entonces, el proceso de trabajo es mucho más complejo, mucho más caótico. Hay quien trabaja en base a una línea muy férrea y hay quienes nos dejamos llevar un poco más por las cosas que los propios procesos plantean. Es decir, uno puede tener una idea y esa idea ser una dirección. Luego uno se va encontrando con cosas en la medida que trabaja y dice, bueno, yo iba por aquí, pero ahora veo que también puedo ir un poco por aquí, o quizás darle la vuelta a esto y ir por este lado. Y todo ese proceso, que en mi caso, que soy lento para trabajar, lleva bastante tiempo. Al final del recorrido no me acuerdo muy bien qué es lo que pasó. Y lo que hago después es ordenarlo con un texto, con una cosa como para decir, ok, que sea mínimamente explicable, pero que tampoco sé si es muy cierto. Pero la cuestión es que el inicio es siempre o una imagen, o un sonido, o un experimento, o una idea, ¿no? Digo que en general me gusta la búsqueda, pero le doy mucho espacio a encontrar, que son 2 cosas distintas. Uno puede buscar algo y decir, bueno, voy por aquí, pero luego se encuentra con cosas y hay que estar atento a eso. Yo creo que muchas grandes obras de arte en la historia de la humanidad han sido porque el artista se encontró con algo y tuvo la atención y la sensibilidad suficiente como para prestarle atención y poder desarrollar algo a partir de eso, ¿no? Claro. Y creo que, porque si bien uno trabaja con elementos que tienen que ver con la ciencia y demás, estamos haciendo otra. Yo siempre digo, yo no soy ni un científico ni un filósofo, soy un artista. Entonces hay algo de ese mundo que es muy difícil poner en palabras y muy difícil de verbalizar y muy difícil de entender los procesos mentales que suceden cuando las cosas se desarrollan. Lo que pasa es que uno después lo organiza, pero es un post. Claro, sí. ¿No? Después, es como la memoria, es como la memoria. Uno cree que algo que pasó hace tiempo fue de una manera, pero es muy posible que no haya sido así, sino que
hoy uno ve una cosa de ese tiempo de una forma que es muy probable que no haya sido exactamente así, sino que la memoria reconstruye esto de una manera totalmente distinta. Sí, total. Si pones a dos personas que vivieron lo mismo a contártelo en lugares separados, probablemente Exactamente. lo más importante haya sido dos cosas distintas para la, ¿no? Como Total. en ese sentido Y de ahí la lectura. se va a mezclar la cultura, la ideología, las potencialidades, las frustraciones, etcétera, 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 ¿no? Se va a poner todo eso en juego y la mirada va a ser en función de eso. Me pareció muy interesante este concepto de encontrar algo y saber aprovecharlo, saber cambiar de rumbo o no considerar al error, entre comillas, o un error. Y eso Sí. sucede mucho cuando estamos hablando de interacciones con máquinas y variables. Sí. Me imagino que bueno, te ha pasado de que quizás ir en busca de algo y en el Totalmente. camino Y encontrarte con miles de cosas, ¿no? cuando, por ejemplo, uno programa algo, un error de programación puede generar algo distinto y puede ser interesante. Total. Hace unos años estuve haciendo una residencia en un estudio en Estocolmo que se llama EMS, que tiene un sintetizador que se llama Bucla 200, que es una especie de... A ver, es la figurita difícil del álbum, ¿vale? Esos Es como gigantes. eso que, sí, maravilloso. Y es un sintetizador sumamente complejo. Mi idea de trabajar con él era porque me parece lo más cercano al software en términos de que todo es configurable, que puede generar cosas muy complejas, como una especie de ordenador analógico, salvando las distancias, ¿no? Sí. Y claro, uno cometía un error de ruteo en el patch, ¿no? De conectar una cosa con otra que no debía, pero bueno, pasaba algo. Y eso a lo mejor era interesante. Entonces, si pasaba, lo grababa. Claro, Y a lo sí, mejor no sí. era lo que quería hacer, ¿no? Y hay que estar muy atento a esas cuestiones, porque cuando uno va como muy rígidamente detrás de una idea, pierde sensibilidad a otras cosas que pasan. Sí, sí, sí. De un amigo que falleció el año pasado, un gran amigo en Barcelona, Víctor Nubla, un artista, gestor cultural, director de un festival que se llama LEM, que por suerte continúa en Barcelona y demás. Y un día en una de esas larguísimas comidas que tenía con él, me contó que coleccionaba piezas de puzzle, pero que encontraba en la calle. Ah, Y yo dije, ¿cómo puede ser que alguien bueno. encuentre piezas de puzzle en la calle? Y lo miré un poco así, incrédulo, como diciendo, ¿qué me estás contando? Me dice, no, y bueno, me mostró y demás. Y unos meses después encontré una pieza de puzzle en la calle. Claro, porque vas mirando, vas prestando otra atención en el momento. Exactamente. Qué loco, algo que te pasaba completamente desapercibido, ¿no? Como un papel tirado. Exacto. Y eso pasa todo el tiempo con las cosas. Y insisto, la mirada de un gran cineasta, la mirada de un gran pintor, tiene que ver fundamentalmente con ver esa cosa que los demás no ven. Uh-huh. La luz de las meninas, Sí, sí. ¿no? Digo, eso lo vio él. No lo vio, y eso es interesante, está ahí. Lo único, claro, a veces se presta atención, a veces no. Total. Y acá vamos a hablar un poco de a dónde te han llevado estas investigaciones sonoras y audiovisuales, porque hasta el momento quizás alguien que no lo conoce a Jorge se imagina un ermitaño trabajando con una computadora encerrado en su casa, pero no, él se divide, vive acá, vive en España, así como también hizo residencias en Estocolmo. Has colaborado mucho en estos años de trabajo. ¿Cómo se relaciona el trabajo que haces con la colaboración con otras personas? Y eso es muy importante. Es muy importante porque una de las cosas más ricas es cuando uno
interactúa con otros y ve las formas de trabajar de otros, cuando habla con la gente, incluso de cosas que no tienen que ver con lo artístico, sino de cosas que tienen que ver con la vida. Y la verdad es que he tenido y tengo la suerte de viajar, que para mí es muy importante, y no con la idea de turismo, sino con la idea de ir a sitios a hacer cosas, ver cómo se hacen las cosas, cómo se hacen en otros lugares, cómo se piensan, desde dónde, contextos culturales, económicos. Y no ha sido solamente en Europa, por ejemplo, sino también mucho en Latinoamérica. Estos últimos 10 años he estado mucho más en Latinoamérica que en Europa, por ejemplo, y también viendo muchas formas de hacer las cosas allí. No conozco Asia, pero entiendo que Asia debe ser también un sitio muy diferente en cuanto a cómo la gente se acerca a las cosas a partir de su cultura, de su historia y demás. Y eso es Total. sumamente rico, muy interesante, amplifica cosas que uno por ahí no valoraba lo suficiente, y desmitifica muchas cosas que uno ve como que a lo mejor allí no sé qué, ¿verdad? Y a veces no es así, sobre todo porque, bueno, estamos hablando de prácticas que no tienen que ver ni con la industria cultural, que sí se relacionan con las instituciones, pero que son muy autogestivas también, ¿no? Y siempre me interesó eso, me interesa la gente que hace sus cosas más allá de que las circunstancias por ahí no sean las ideales, que por supuesto nunca lo son. Total, sí. ni incluso en los lugares más acomodados nunca lo son, ¿no? Entonces, bueno, todo eso reposiciona mucho. Después las colaboraciones concretas, ¿no? Con artistas, con instituciones, encargos, cosas que uno va teniendo una sinergia y que creo que siempre suman más que lo que restan, siempre. Qué bueno. Me parece muy, muy interesante algo que vas remarcando a lo largo de la conversación, que tiene que ver con como el desprejuiciarse de los contextos, de lo que uno busca, de como hasta de las propias ideas en pos de poder avanzar en una búsqueda artística. Y en ese sentido invito a todos los que están escuchando esto o viéndolo después, que se sumerjan también de esa forma en tu obra, porque yo lo que me di cuenta que encontré, más allá de lo que vos me puedas decir, digamos, de la intención de esa obra, o sea, detrás, es como que a mí me llevan, sobre todo sonoramente, como un estado medio de meditación. Quizás a alguien le gustan los cuencos tibetanos y a mí como estos sonidos así medio electrónicos me ponen en un mood como muy del... Bueno, eso es muy curioso. Una vez, una anécdota que siempre la cuento porque ha sido muy, muy impresionante. Otro amigo que también falleció lamentablemente es Zbigniew Krakowski, un artista sonoro polaco muy radical, que hace unos conciertos extremos, absolutamente extremos. Lo invité a Buenos Aires a hacer algunas cosas aquí, nos conocimos en Madrid, luego nos encontramos en distintos sitios, y lo invité, yo sabía de él, pero no lo conocía personalmente, y nos presentó un amigo en común, Francisco López, y cuando vino Zbigniew, que sus conciertos eran, insisto, muy extremos, breves, porque claro, era tal lo radical que él lo hacía en 20, 25 minutos nomás. Y antes de empezar apareció un monje zen. Y se fue en el Museo de Arte Moderno, aquí en Buenos Aires, y se fue adelante de todo
y se sentó como en loto y se quedó allí los 20 minutos y cuando terminó se levantó, le hizo una reverencia a Zbigniew y se fue. O sea que hay algo también de esto de entrar como en un estado que es un estado de escucha, que puede llevar como una cuestión de sí, o de meditación o de escucha profunda, ¿no? Claro. Que no es esto de poner música y hacer otra cosa, sino de entrar y que el sonido lleve y uno dejarse llevar por allí. Lamentablemente, me parece que es una experiencia que en la contemporaneidad, por la velocidad y por la tontería, se está perdiendo, o por lo menos se ha atenuado, y creo que hay como una idea de volver un poco hacia allí, porque es una forma de conocimiento, además, muy potente y que no necesita nada más y nada menos que nuestra atención. Total. Y sí, hay algo de eso, por momentos no, por momentos también hay cuestiones, si se quiere, más clásicas en términos de estructuras rítmicas y demás. Pero cuando yo era chico y escuchaba canciones de grupos cantadas en inglés y no entendía las letras, me desarrollaba todo un mundo de lo que la canción decía, porque claro, la música genera cosas que uno va construyendo. Sí, sí. Luego, cuando empecé a entender algunas letras o las empecé a leer, me decepcioné mucho, porque no eran tan interesantes. Otras sí, pero algunas no eran tan interesantes. Y yo creo que hay algo del sonido y de la música que lleva a lugares que son un poco inexplicables y que la palabra a veces lo que hace es darles como un toque más burdo, ¿no? Como más evidente, sí, no sí. tan... no sé, las cosas que uno se puede imaginar escuchando algo, cada individuo va a tener una imagen distinta y esa riqueza es fabulosa. Total, hay cosas que no se pueden explicar con palabras. En definitiva, esas percepciones que son tan únicas, individuales en ese sentido. Y estaba pensando esto de que vos trabajás con la tecnología hace mucho tiempo. Y que has vivido transformaciones tecnológicas mismo en tu trabajo. Y ahora hay una nueva tendencia que es como que de repente se volvió un boom. Quizás nosotros ya estábamos más empapados con el mundo del net art, que es el arte digital y un montón de artistas que ya trabajan, pero ahora viene como este nuevo mundo de los NFT, que no sé si los escuchaste nombrar. NFT, a ver, No, es como, se llaman non-fungible tokens. Quería saber si sabías algo al respecto. Tienen que ver con el blockchain y las criptomonedas. Es una forma de intercambiar bienes digitales en ese mundo. Pero lo que sucede es que es la forma de darle autenticidad a un archivo digital. Entonces es como la nueva forma de comercializar arte electrónico, digamos. Para que la obra no esté replicada al infinito. Claro. Sí, bueno, a ver, hay una cosa que está muy clara, que es que todas estas tecnologías, y sobre todo después de este evento, digamos, digo evento no en términos de lo que supone sanitariamente, ni el dolor que supone la enfermedad o la muerte de muchas personas, sino el manejo político de esto, va a cambiar lo que ya tenía una línea, pero ahora va a profundizarse y va a acelerarse. Entonces, toda la cuestión de lo digital va a generar nuevas formas, y esas nuevas formas
va a haber que adaptarse a esas nuevas formas. Estamos viviendo como una especie de, que por supuesto ya empezó hace tiempo, pero que ahora se va a acelerar, de revolución industrial, algo similar, ya en dominio digital. Entonces, claro, entre todas las cosas que hay que pensar, el elemento de cambio como la moneda, por ejemplo, o otras tantas cosas, la virtualización de la enseñanza, eso ha venido para quedarse. Eso va a ser así, porque las instituciones le encontraron la punta al ovillo y se han dado cuenta de que ahora van a ahorrarse muchísimo dinero haciendo que la gente esté en sus casas y van a restringir recursos. También, qué sé yo, hay cosas que quizás no son mal, pero que por bien no venga, ¿no? Porque en un mundo que se está consumiendo a sí mismo, quizás ahorrar muchos recursos no sea una mala idea también, ¿verdad? Sí. Eléctricos y de todo tipo. Y el arte no va a ser una excepción, obviamente, porque nunca lo ha sido. Entonces va a haber que repensar esto y repensar las formas de trabajar, que son muy diferentes. Por ejemplo, en el audio ya la idea de estudio es un poco obsoleta, en términos de que ya no se necesita aquel espacio inmaculado y lleno de cosas para poder llegar a un buen resultado. Y además, teniendo en cuenta cómo escucha la mayoría de la gente, que es con unos auriculares bastante malos de telefonía móvil. Sí. ¿Vale? O en plataformas. Entonces, que también tienen sus limitaciones. Exactamente, que tienen sus propias limitaciones. Por eso me gusta tanto Bandcamp, porque Bandcamp me parece que independientemente de que tiene un trato directo con el artista, lo cual eso está muy bien, conserva la posibilidad de trabajar con calidad, ¿verdad? Bien. Pero hace muchos años ya, en una de estas revistas de aerolínea, en un vuelo, vi una nota a un diseñador coreano que vivía en Nueva York y que todo lo que hacía, estoy hablando de años atrás, lo hacía con un iPad y no tenía oficina, trabajaba en cafeterías de Nueva York y todo, yo necesito mi iPad y una conexión a internet. Total. Y era un diseñador que tenía una nota en una cosa tan mainstream como una revista de aerolínea, motivo por el cual al que llega ahí es porque está en un nivelazo, ¿verdad? Claro, exacto. Y me llamó mucho la atención esto, porque esto debe haber sido hace más de 10 años, Y decía, claro, indudablemente estamos en un momento de hibridación, de proceso de una cosa a la otra. Hace poco también leí una entrevista a un artista que me interesa mucho, hace mucho tiempo, que es Ryoji Ikeda. Y Ryoji Ikeda decía, yo no necesito tener estudio, yo puedo trabajar en la cocina de casa. Y es que esto es realmente así, porque en la medida que uno está en dominio digital y está trabajando en el mundo de datos, puede moverse y trabajar desde cualquier lugar. Quizás un parque, una plaza, un lugar público, podría ser un lugar estupendo. Claro, si uno necesita concentración, que el sonido, si estamos hablando de sonido, se propague en un lugar, en las condiciones que tiene que propagarse, bueno, quizás ahí sí necesita un estudio profesional, ¿verdad? Claro. Pero para otras cosas ya no es necesario. Entonces todo está teniendo como una reconfiguración y una nueva forma de praxis que es propia de un cambio cultural. Sí, totalmente. Y en ese sentido me gusta como el mensaje que arrojaste ahí en esa historia del diseñador, que es
uno puede hacer un montón con muy poco, quizás no hace falta tener la computadora gamer, el instrumento de que sale carísimo para dar los primeros pasos o para incluso hacer una obra completa. Acá siempre en Chip Tecno hablamos de ser más activos como usuarios en la tecnología y empezar a aprovechar más los dispositivos que ya tenemos. Que no hace falta tipo más en ese sentido. Eso es así, y máxime en la región latinoamericana, donde es tan complicado conseguir ciertas cosas, y también hay una cosa de responsabilidad, ¿verdad? En el sentido de, ¿qué sentido tiene cambiar mi ordenador o mi tableta o lo que sea, si todavía puedo hacer lo que quiero hacer con ella? Sí. Me parece que hay que tener un poco de autoconciencia de esto, ¿no? De lo que significa trabajar con cosas, tratar de usarlas hasta que uno pueda, o hasta que la obsolescencia programada las apague. Sí, incluso intentar buscarle alternativas a eso. Hay mucha gente que está interesada en justamente revertir los efectos de esa obsolencia programada de la electrónica. Jorge... Lo que pasa también a veces, perdón, es que es una gran excusa decir que uno no tiene lo que necesita para hacer algo. También, es una gran excusa. Sí. Es una gran excusa. Yo veo gente haciendo muy buena obra con muy poco. Uh-huh. Y no muchas veces porque no puede acceder a otras cosas, sino sencillamente porque es muy inteligente y elige aquello que necesita usar y no necesita más. Yo te hablaba con un colega que se llama Arturo Mariño, que es un videoartista, realizador audiovisual, y me decía que no tenía ahora página web porque todavía no había encontrado quien tuviera la sensibilidad que él necesitaba para hacer su página web. Y le digo, bueno, ¿y por qué no lo haces tú? Dice, porque no quiero aprender más nada. Ya con lo que he aprendido y las cosas que uso es suficiente, no quiero aprender más nada. Era sincero igual. Está bien, pero es como una decisión también, ¿no? Sí. Hago películas, controlo bien mi cámara, sé qué pasa con el sonido, y acá paro porque quiero concentrarme en eso. También saber delegar, total. Jorge, muchas gracias por pasar por acá por Chip a charlar un poco. Igual les invitamos a todos a que participen de la edición virtual de Mutec, virtual.mutec.org. Ahí se pueden anotar, van a poder ver esta pieza audiovisual de Jorge Haro en la galería y también... poder escuchar esta entrevista que le hicieron respecto a su libro, El sonido visto. Y bueno, sigan también en su web, que ahí tenés subido todos tus trabajos, o la mayoría, para seguir investigando. Y linkea plataformas. Total. O sea que sí, eso se va renovando permanentemente. De hecho, mañana sale un track nuevo para Bandcamp, así que sí, eso está como todo el tiempo en construcción. En construcción, exacto. Bueno, Jorge, bueno, muchas gracias y un gusto. Gracias, un gustazo, te mandamos un beso y que tengas muy buena noche. Igualmente, hasta luego. Chao, chao.